Mi propia madre intentó quitarme la custodia de mi hija alegando que yo no estaba bien mentalmente, solo porque no quise criarla según sus reglas. Ahora no puede acercarse a nosotras. Todo se fue al carajo el día que llegó una carta del juzgado. Custodia. Mi madre quería la custodia de mi hija. Así, de la nada. Pensé que era una broma. Un error. Pensé que alguien se había confundido de persona, que era un caso equivocado. Pero no, ahí estaba su nombre completo, su firma, la dirección correcta, todo. Alegaba que yo no estaba en condiciones psicológicas ni emocionales para cuidar de mi hija. Que la niña estaba en riesgo conmigo. Casi vomito. Literalmente. Me dio náuseas. Leí el papel 3 veces sin entender nada. Me temblaban las manos. No lloré. No pude. Era una mezcla tan absurda de rabia, tristeza, traición y desconcierto que el cuerpo se me congeló. Me senté en el piso de la cocina y me quedé ahí, como una piedra. Esa noche no dormí. Me quedé sentada al lado de la cuna de mi hija como una estatua. Ella dormía tranquila, con su mantita de animalitos, con su peluche mordido, con la boquita medio abierta. ¿Cómo podía alguien ver eso y decir que no estaba bien cuidada? ¿Cómo mierda se atrevía mi madre? Nunca fui la hija perfecta, pero tampoco fui una mala madre. Lo sé. Sé lo que hago. Puedo estar cansada, puedo estar sola, puedo estar aprendiendo sobre la marcha, pero mi hija es lo único que hago con el corazón entero. La cuido, la alimento, la escucho, la abrazo cada vez que lo necesita. Me rompo la espalda para que no le falte nada. ¿Y así me lo paga mi vieja? ¿Tratando de sacármela? Hasta ese momento, nunca había imaginado que podría hacer algo así. Sí, siempre fue controladora. Siempre quiso meterse en todo. Desde cómo le cambiaba los pañales hasta con qué médico la llevaba. Pero pensaba que era parte de su personalidad. Una señora mandona que no sabe cuándo parar. Pensaba que en el fondo lo hacía porque nos quería. Porque pensaba que estaba ayudando. Pero esto fue otra cosa. No fue preocupación. No fue amor. Fue puro ego. La gota que rebalsó todo había pasado un mes antes. Estaba en mi cocina, con mi hija llorando en brazos, toda sudada, sin haber comido en hora. Ella había venido sin avisar, como siempre, y empezó con su típico discurso pasivo-agresivo. Que yo estaba muy flaca, que seguro no estaba comiendo, que la bebé estaba muy pegada a mí y eso no era sano. Que en sus tiempos los bebés dormían solos desde los 3 meses. Que yo iba a criar una niña dependiente y floja. Que seguro estaba deprimida. Que no debía estar sola. Que no debía criarla así. Que yo no sabía lo que hacía. Que ella tenía más experiencia. Que era por el bien de la nena. Ese día, después de tanto morderme la lengua, le pedí que parara. Que se fuera. No grité. Pero mi voz salió quebrada. Le dije que no podía más, que necesitaba espacio, que me estaba haciendo mal. Se ofendió. Me miró con esa cara que pone cuando cree que es la única cuerda del cuarto. Una mezcla de pena fingida y superioridad. Solo intento ayudarte, me dijo. Y se fue. Pero lo que no sabía era que desde ese día empezó a recolectar evidencia. Fotos de mi casa desordenada, como si tener ropa en el sillón significara abandono. Grabaciones de cuando mi hija lloraba durante las videollamadas que apenas podía contestar. Testimonios de vecinas con las que apenas hablo, que seguro ni sabían que estaban firmando. Supongo que les dijo alguna mierda sobre que yo estaba deprimida o desbordada. Quizás incluso que tenía tendencias suicidas. Ya no me sorprendería. La demanda de custodia venía con todo eso. Un archivo lleno de mentiras, exageraciones y medias verdades. Me pintaba como una madre negligente, incapaz, inestable. Dijo que yo tenía historial de ansiedad, sí, tuve ataques de pánico hace años, y que no tenía red de apoyo, vivo sola, sí, pero no estoy sola, que me negaba a seguir consejos médicos, porque no quise darle leche de fórmula cuando mi hija tenía 2 meses, a pesar de que el pediatra me dijo que la lactancia estaba perfecta. El colmo fue leer que decía que yo aislaba a mi hija del resto de la familia, que impedía el desarrollo emocional de la menor al mantenerla lejos de su abuela. ¿Quién carajos escribe así? ¿Una madre preocupada o una abogada de familia? Porque ahí no había ni una palabra de amor. Era un documento frío, técnico, diseñado para destruir, para arrebatar. Y lo más retorcido de todo, no lo hizo porque pensara realmente que mi hija estaba en peligro. Lo hizo porque no podía soportar no tener el control. Porque no aguantó que yo la sacara de mi casa. Porque no tolera no ser el centro. Porque si no lo hace ella, entonces nadie lo hace bien. Eso fue el comienzo. Y si crees que eso fue lo peor, espera a saber lo que vino después. La primera persona que llamé después de leer esa maldita carta fue a una amiga que conocí en un grupo de crianza. No era íntima, no éramos de contarnos todo, pero ella había pasado por algo parecido con su ex. Su suegra había intentado hacer lo mismo. Me dio el número de una abogada especializada en familia, en casos como estos. No llamé ese día. Ni al siguiente. Me costaba hasta hablar. Me daba vergüenza.
¿Cómo explicas que tu propia madre te quiere sacar a tu hija? ¿Cómo decís eso en voz alta sin sentirte una mierda? Recién al tercer día me animé a llamar. La abogada me atendió rápido, directa, sin vueltas. Le mandé todo lo que me había llegado. La demanda, las supuestas pruebas. Me pidió fotos, documentos, cualquier cosa que mostrara mi día a día con la nena. Empecé a revolver carpetas, mensajes, mails, todo, buscando cualquier cosa que pudiera servir para probar lo que yo ya sabía, que mi hija está bien, que yo no soy perfecta, pero soy su mamá. Y eso no lo puede cambiar nadie. Mientras tanto, mi madre empezó a aparecerse por todos lados. Me escribía mensajes larguísimos, de esos que parecen cartas de novela. Me dejaba cosas en la puerta de casa, ropa para la nena, folletos de psicólogos, hasta comida. Una vez me mandó una Biblia con una nota, que Dios te devuelva la lucidez y te guíe. La tiré a la basura sin abrirla. Otra vez vino a tocar el timbre y se quedó parada en la vereda por casi media hora, mirando hacia mi ventana. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí, como una estatua, como una maldita sombra. No la dejé pasar. Me quedé del lado de adentro, abrazando a mi hija, esperando que se aburriera. ¿Se fue? Pero volvió a la semana siguiente, y a la otra. Hasta que tuve que cambiar la cerradura y poner una cámara en la entrada. Empecé a tener miedo. No miedo de que me hiciera daño físico, sino de que realmente pudiera convencer a alguien de que yo no estaba bien. Porque cuando una mujer está sola, cualquier cosa sirve para ponerla en duda. Si te ven llorar, sos inestable. Si decís que no querés visitas, sos antisocial. Si estás cansada, estás enferma. Si pedís ayuda, no sos apta. Y si no la pedís, sos irresponsable. No podés ganar. Mi hija, mientras tanto, seguía creciendo. Reía, lloraba, dormía en mis brazos, empezaba a decir sus primeras palabras. Yo trataba de que nada de eso la afectara. Pero me costaba. Porque aunque tratara de sonreír y hacerle jueguitos con los dedos, por dentro me estaba rompiendo. Cada llamada de la abogada me tensaba. Cada notificación en el celular me aceleraba el corazón. Dormía poco. Comía peor. Me obligaba a salir con ella al parque para no hundirme, para no quedar encerrada en una espiral. Pero hasta en el parque sentía la paranoia. Me daba vuelta cada 5 minutos, pensando si ella estaba por ahí, si nos espiaba, si nos seguía. Un día, una trabajadora social tocó a mi puerta. Era parte del proceso judicial. Tenía que venir a devaluar el entorno familiar. Sabía que eso podía pasar, pero igual me paralizó. La atendí con la mejor cara que pude. Le mostré todo. La casa, los juguetes, la comida, el baño, el cuarto de mi hija. Le mostré cómo comíamos, cómo jugábamos. Le mostré también mis carpetas con informes médicos, recetas, controles del pediatra. Todo estaba bien, todo. Pero igual sentía que me estaban juzgando. La trabajadora fue amable. No me dijo nada negativo. Se fue a las 2 horas. Cuando cerré la puerta, me largué a llorar. No sé por qué. ¿O sí? Porque estoy harta. Porque nadie debería tener que demostrarle al mundo que es capaz de cuidar a su propia hija solo porque su vieja no tolera haber perdido el control. Días después, mi abogada me dijo que habían aceptado las pruebas que presentamos, que el informe de la trabajadora social era positivo, que no veían motivos para quitarme la custodia. Pero el proceso no terminaba ahí. Todavía faltaba la audiencia, todavía faltaba enfrentarla cara a cara. No dormí esa semana. La idea de verla en el juzgado, de escucharla hablar mal de mí frente a un juez, me revolvía el estómago. No entendía cómo habíamos llegado a eso, cómo pasamos de que ella me enseñara a hacer puré cuando era chica, a querer arrebatarme a mi hija como si fuera un objeto. La audiencia fue en un edificio viejo del centro, uno de esos tribunales donde todo parece frío y lejano. El pasillo estaba lleno de puertas cerradas, máquinas de café rotas, y gente con cara de cansancio. Yo no era la excepción. Llegué con mi abogada casi 1 hora antes, por si acaso. Me sudaban las manos, aunque hacía frío. Mi hija se quedó con una amiga, no quería que pasara ni un segundo en ese lugar. Cuando mi mamá entró a la sala, no me miró. Caminó derecha al asiento que le indicaron, con su peinado prolijo, con una carpeta en la mano, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo. Me dio bronca, porque por un segundo me di cuenta de que la gente podía creerle. Tenía esa imagen de señora tranquila, que todo lo hace por amor, que solo quiere lo mejor para su nieta. Pero yo sabía lo que había detrás de esa imagen. Lo sabía mejor que nadie. El juez era un tipo serio, de esos que no dan espacio a nada más que los hechos. Eso me tranquilizó un poco. No quería compasión, solo justicia. Empezó mi abogada. Habló de mi vida, de mi historia, de cómo me las arreglaba sola, de los controles médicos, del informe de la trabajadora social. Mostró fotos de mi hija jugando, comiendo, durmiendo en su cuna. Habló de mi estabilidad, de mis esfuerzos, de que nunca había dejado de cumplir como madre. ¿Habló bien? ¿Claro? ¿Firme? Mientras ella hablaba, yo miraba al frente, sin mirar a mi madre, sin moverme,
sin llorar. Después le tocó a la abogada de mi madre. Y ahí empezó el teatro. Dijo que mi madre solo buscaba garantizar el bienestar de su nieta, que había evidencias preocupantes sobre mi estado emocional, que había registrado episodios del aislamiento y signos de desequilibrio, que yo no tenía con quién dejar a la niña en caso de emergencia, que estaba siendo hostil con su propia madre, que eso mostraba inestabilidad emocional, que su intención no era separarnos, sino tener la custodia compartida, para poder colaborar activamente en la crianza. Mentira. Todo era mentira. Y ahí mi madre habló. Y juro que casi me levanto y me voy. Usó ese tono dulce, ese que usa con la gente que no la conoce, ese de señora buena que solo quiere ayudar. Dijo que me amaba, que me veía desbordada, que su única intención era evitar una tragedia, que ya había perdido un hijo, mi hermano, que murió hace años en un accidente, y no quería perder a su nieta también. Mencionó ese dolor, lo metió en el medio como excusa, como si su duelo justificara todo. Y lloró. Lloró frente al juez. Se secó los ojos con un pañuelo, y juró que no quería quitarme a mi hija. Solo protegerla. Me agarré los puños tan fuerte que me dejé marcas. Porque esa mujer estaba actuando. Porque usaba a mi hija como herramienta. Porque su duelo, que nunca quiso tratar, que siempre negó, se había convertido en su arma. Cuando me tocó hablar, me quedé en silencio unos segundos. El juez me miró esperando. Mi abogada me hizo un gesto como diciendo tranquila. Y hablé. No recité nada. No preparé discurso. Solo dije lo que pasaba. Dije que estaba criando a mi hija sola, con todo lo que eso implica. Dije que estaba cansada, sí, pero no quebrada. Que estaba sola, sí, pero no perdida. Que amaba a mi hija más que a nada. Que no había día que no me asegurara de que estuviera bien. Que mi madre no me ayudaba, me controlaba. Que no era apoyo, era presión. Que cada intento suyo de colaborar terminaba en discusiones, en críticas, en invasión. Que me había acosado, que había intentado manipularme, que había violado mi espacio, que la había echado de mi casa porque ya no podía más. Terminé diciendo, ella no quiere ayudar, quiere decidir, quiere el poder, pero mi hija no es una decisión, es mi hija, y yo soy su madre. Silencio. El juez tomó nota. No dijo nada. Nos agradeció y dijo que comunicarían la decisión en pocos días. Mi madre salió sin mirarme. Yo me quedé sentada un rato más, hasta que sentí que podía pararme sin caerme. Una semana después, llegó la resolución. Y sí, gané. Me dejaron la custodia total. La demanda fue rechazada. No hubo apelación. Mi madre desapareció durante semanas. Pensé que todo había terminado. Pensé mal. Después del fallo, pensé que iba a sentir alivio, que iba a poder respirar, que por fin iba a volver a concentrarme solo en mi hija, en su rutina, en su risa, en dormir aunque sea 4 horas seguidas sin despertarme con ansiedad. Pero no pasó. Porque cuando alguien como mi madre pierde una batalla, no se queda quieta, se esconde, espera, y ataca de nuevo desde otro ángulo. Al principio fue el silencio. No supe nada de ella por casi 3 semanas, ni un mensaje, ni una aparición en la puerta, nada. Y no voy a mentir, me ilusioné. Pensé que tal vez había entendido el límite, que tal vez se había dado cuenta de que se había pasado de la raya, que por una vez en su vida iba a respetar una decisión que no le gustaba. Fue ingenuo pensar eso, pero quise creerlo. Necesitaba creerlo. Una tarde, estaba con mi hija en la plaza, jugando con un par de nenes que conocimos hacía poco. La nena estaba contenta, corriendo detrás de una pelota, riéndose a carcajadas. Yo estaba sentada en un banco, con el termo y el mate, mirándola, disfrutando, hasta que vi una figura conocida al otro lado del parque. No era mi madre, era su hermana, mi tía, una mujer con la que casi no hablaba desde hacía años. Se acercó con cara de yo no quiero problemas y me saludó como si nada hubiera pasado. Me dijo que mi mamá estaba muy mal, que no comía bien, que estaba deprimida, que lloraba todas las noches, que no quería que su nieta creciera sin ella, que se sentía castigada, que yo debería pensar en la niña, que las abuelas son importantes, que no era sano ese corte tan tajante. Yo no dije nada, solo la miré. Ella entendió. Me abrazó sin que yo se lo pidiera, como si al hacer contacto físico pudiera ablandarme, y después se fue. Esa misma noche, me llegaron mensajes de números desconocidos, diferentes personas de la familia, primos, una sobrina lejana, una excuñada, escribiéndome cosas como todos merecen una segunda oportunidad, no le niegues el amor a tu hija, te vas a arrepentir cuando sea tarde. Era un asedio pasivo-agresivo. Nadie me insultaba directo, pero el mensaje estaba claro, yo era la mala. Yo era la hija cruel que le sacó la nieta a su madre. Una semana después, me crucé a mi madre en el supermercado. Fue de casualidad. Yo salía con el cochecito y ella entraba. Se me heló el cuerpo. Ella me vio, se frenó, y se largó a llorar en el medio de la puerta. Se tapaba la cara con las manos. La gente miraba. Fue tan manipulador que me quedé en shock.
No dijo ni una palabra, solo lloraba. Hacía escenita. Como si yo la hubiera atropellado con el cochecito. Me fui sin decir nada. Al otro día, me mandó una carta manuscrita. Nada de email, nada de mensajes. Una carta con su letra. Decía que me perdonaba. Que sabía que yo estaba confundida. Que la maternidad era difícil. Que ella solo quería ayudarme. Que me esperaba con los brazos abiertos si algún día quería hablar. Que tenía regalos para la nena. Que había armado un cuarto para ella en su casa por si algún día necesitaba dejarla unas noches. Me hervía la sangre. Esa carta no era un pedido de disculpas. Era una trampa. Una forma de dejarme en duda. De tocarme el lado vulnerable. De decirme, yo estoy lista para cuando vos colapse. Como si eso fuera inevitable. Como si ella supiera que en algún momento no voy a poder sola. Y sí. A veces estoy al borde. A veces me quiebro. A veces lloro encerrada en el baño mientras mi hija duerme. Pero no voy a dejar que esa mujer use eso en mi contra. Un día, al buscar a mi hija en el jardín, la maestra me preguntó si una señora mayor podía retirarla. Que había ido 2 veces a preguntar los horarios. Que decía ser su abuela. Me temblaron las piernas. Le dije que bajo ningún motivo debía permitir eso. Que si esa mujer volvía, me llamaran. Que no tenía permiso. Nunca. Ni hoy ni nunca. Le conté todo a mi abogada. Me dijo que lo documentara. Que siguiera guardando pruebas. Que aún con la custodia, debía protegerme. Que a veces las cosas vuelven a escalar. Y no estaba equivocada. Porque unas semanas más tarde, lo que mi madre hizo, no fue solo una provocación. Fue cruzar una línea que ya no tenía vuelta atrás. Pensé que ya lo había visto todo. Pensé que con la demanda judicial mi madre había tocado fondo. Pero no. Aún le quedaba una jugada más, y esta no solo fue retorcida, fue peligrosa. Una tarde, estaba en casa preparando la cena. Mi hija jugaba con sus bloques en la alfombra del living. Habíamos tenido un día tranquilo por fin. Nada raro, nada tenso. Solo un día como los que venía esperando hacía meses. Me acuerdo que puse música bajito, abrí la ventana de la cocina y pensé, capaz esta pesadilla está terminando. No pasó ni media hora cuando golpearon la puerta. Golpes insistentes, rápidos, como si fuera una emergencia. Abrí, pensando que era la vecina o algo urgente. Y eran 2 oficiales de policía. Lo primero que sentí fue una mezcla de confusión y miedo. No entendía qué hacían ahí. Pensé que era por otro departamento, algún error. Pero no. Preguntaron por mí. Dijeron mi nombre completo. Preguntaron si mi hija estaba en casa. Cuando dije que sí, uno de ellos se puso serio y dijo que habían recibido un llamado anónimo denunciando negligencia infantil en este domicilio. Me quedé muda. Entraron. Revisaron el departamento. Me hicieron preguntas sobre la rutina de mi hija, sobre mi estado mental, sobre mi red de apoyo. Mientras uno hablaba conmigo, el otro miraba a mi hija, le preguntaba cómo se sentía, si comía bien, si tenía miedo de algo. La nena no entendía nada. Me miraba con la cara desorientada. No lloró, pero se notaba incómoda. No sabía qué estaba pasando. Después de casi una hora, se fueron. Dijeron que no veían nada preocupante pero que igual debían redactar un informe y enviarlo a los servicios sociales. Que yo debía esperar contacto en los próximos días. Que colaborara. Que estuviera atenta. Les pregunté si podían decirme quién hizo la denuncia. No podían. Pero uno de ellos, antes de irse, me miró y dijo, no es raro que en estos casos los llamados anónimos vengan de algún familiar con el que hay conflicto. Esa noche no dormí. Otra vez. Otra vez el mismo ciclo, miedo, angustia, impotencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi madre? ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a mentir, a joder con nuestras vidas, con tal de tener razón? Porque ya no era por la nena. No era amor. Era poder. Era orgullo. Era un yo te dije que no podías sola. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente. Le conté todo. Me pidió que escribiera una declaración de lo que pasó. Que anotara ahora, nombres, detalles. Que sacara fotos del estado de la casa, de la comida, de la ropa de mi hija, de todo. Que me preparara por si me llamaban de servicios sociales. Y así fue. Me citaron 3 días después. Tuve que ir con mi hija a una oficina en el centro, donde otra trabajadora social nos evaluó. Me hicieron preguntas absurdas. Si mi hija tenía cepillo de dientes, si usaba cinturón en el auto, si tomaba agua sola, si yo dormía bien, si tenía pareja, si tenía amigos, como si ser madre sola ya fuera, en sí mismo, sospechoso. Al final, me dijeron lo mismo que siempre, que no veían motivos de preocupación, pero que igual dejarían constancia del episodio, que estarían observando. Y eso fue lo que más me destrozó. No el hecho de que vinieran, sino saber que ahora estoy en un sistema, que ahora soy un caso abierto, aunque no haya nada mal, que ahora, cada movimiento mío puede ser juzgado por una denuncia anónima, que mi madre encontró la forma de instalar la duda, aunque todo esté bien. Esa noche no podía dejar de pensar, si se aparece otra vez en el jardín, si convence a alguien de que yo no estoy bien, si inventa otro llamado,
Si manda otro oficial, ¿cuánto falta para que le crean? ¿Cuántas veces más voy a tener que defenderme por ser una madre sola que no quiere la ayuda de una mujer tóxica? Mi hija no entendía nada, pero empezó a hacer preguntas. ¿Quiénes eran esos señores? ¿Por qué te pusiste triste, mami? Y ahí me quebré. Me encerré en el baño y lloré como no lloraba desde hacía meses. Porque yo estoy acostumbrada al dolor, al rechazo, a la presión. Pero que todo eso le llegue a ella, eso no lo aguanto. Ese fue el punto de inflexión. Decidí que ya no iba a seguir aguantando. Ya no iba a dejar que ella tuviera ni una sola entrada más a nuestras vidas. No cartas, no visitas, no mensajes, no mediadores, nada. Al día siguiente pedí una orden de restricción. Y ahí sí, las cosas empezaron a cambiar. Pedir una orden de restricción contra tu propia madre no es algo que una persona normal espera hacer en su vida. No es algo que te enseñan a manejar. Nadie te prepara para eso. Nadie te explica cómo se siente ir a una oficina del Estado y decir en voz alta, quiero que esta mujer no pueda acercarse más a mí ni a mi hija. Esta mujer que me dio la vida. Esta mujer que está destruyendo la mía. La oficial que me tomó la declaración no se sorprendió. Me miró con una mezcla de distancia y rutina, como si ya hubiera escuchado 100 veces lo mismo. ¿Quién es?, me preguntó. Mi madre. Anotó sin levantar la vista. ¿Convive con usted? ¿No hubo agresión física? No acoso, amenazas, entradas sin permiso. Sí. Todo eso. Denuncias previas. No formales. Me pidió que explicara todo. Lo de la demanda de custodia, lo del supermercado, lo del jardín, la carta, la denuncia anónima. Le mostré capturas, copias de la carta, fotos de la vez que se quedó parada frente a casa. Lo escuchó todo con cara neutral, como si estuviera leyendo un manual técnico. Me dijo que lo más probable era que me dieran una orden temporal, mientras se evaluaba si era necesario extenderla. Yo solo asentí. No esperaba justicia, esperaba espacio, paz, que no se acercara más, que no tuviera ningún motivo para volver a tocar la puerta, para rondar por el barrio, para hacer llamadas anónimas. La orden salió a los 2 días. Temporal. 30 días. No podía acercarse a menos de 300 pies de nosotras. No podía contactarnos por ningún medio. Si lo hacía, podía ser arrestada. Me temblaron las manos al leerla. No porque dudara, sino por todo lo que eso significaba. Lo real que se había vuelto todo. Lo oficial. Y como era de esperarse, no se lo tomó bien. El primer mensaje llegó desde otro número. Un número con código de área distinto. Sabía que era ella. Decía, no puedo creer que hiciste esto. Me mataste. No respondí. Al rato otro, tu hija va a crecer odiándote. Vas a terminar sola. Lo bloqueé. Ese mismo día me llamó una vecina. Me dijo que mi madre había pasado por su casa llorando, que le dijo que yo la tenía prohibida de ver a su nieta, que yo estaba enloquecida. La vecina no sabía qué decirme. Me llamó como si estuviera atrapada entre dos mundos. Le agradecí por avisar. No le expliqué nada. Ya no iba a justificarme más. Pasaron unas semanas así. Silencio tenso. Una calma incómoda. El jardín de mi hija también fue notificado. En la puerta, un cartel con su nombre entre paréntesis. Nadie ajeno podía llevarse a la nena. Nadie que no estuviera en la lista. Yo era la única. Me sentía segura, pero también expuesta. Como si toda mi historia estuviera escrita en una hoja que cualquier persona podía leer si prestaba atención. Una mañana, la directora del jardín me pidió hablar. Me llevó a su oficina. Me mostró unas hojas. Habían recibido una carta firmada por mi madre. Otra vez. Decía que estaba preocupada por el entorno familiar, que su nieta no estaba desarrollándose adecuadamente, que pedía que la institución interviniera en favor del bienestar emocional de la menor. Otra vez ese tono legal, frío, manipulador. Como si ella fuera una experta en crianza y yo una amenaza. La directora me preguntó si estaba al tanto. Le conté todo. Le mostré la orden de restricción. Se sorprendió. Me dijo que iba a guardar una copia en el archivo del jardín. Que nadie volvería a molestarme con eso. Que lo sentía. Y fue la primera vez que alguien, fuera de mi abogada, me dijo lo siento sin hacerme sentir que tenía que justificarme por proteger a mi hija. Cuando se venció la orden temporal, fui con mi abogada a renovarla. Esta vez fue más fácil. Teníamos más pruebas. El juez la extendió por 6 meses. Y eso fue el primer respiro real que tuve en meses. No felicidad. No alivio total. Pero un descanso. Un espacio. Un par de semanas sin sentir que alguien me observaba desde la esquina. Mi hija empezó a dormir mejor. Yo también. Volvimos a ir al parque sin mirar por encima del hombro. Empezamos a salir más, a jugar más, a reírnos más. Mi casa empezó a sentirse como hogar otra vez. No como una trinchera. Pero yo sabía que esto no era el final. Mi madre nunca aceptó límite. Nunca perdió una guerra sin intentar otra. Y su siguiente jugada no fue contra mí. Fue contra mi hija directamente. Pensé que con la orden de restricción ella se iba a mantener lejos.
que el miedo a una denuncia formal, a meterse en problemas legales, le iba a poner un freno. Pero no. Cuando alguien como ella pierde el acceso directo, empieza a buscar grietas. Y si no encuentra grietas, las inventa. Todo parecía calmarse. Mi hija volvió a su rutina. Dormía mejor. Comía mejor. Empezaba a hablar con más claridad. Y a veces, en medio de alguna conversación o juego, me soltaba cosas como la abuela va a venir otra vez, o por qué la abuela estaba llorando. Yo solo le decía que no, que por ahora no, que no pasaba nada. No sabía qué más decirle sin cargarla con mierda que no le corresponde. Pero evidentemente, algo se le había quedado grabado. Hasta que un día, algo raro pasó. Llegó un paquete por correo a mi departamento. No tenía remitente, pero sí el nombre de mi hija escrito con marcador en la caja. Pensé que era un error, o algo que había comprado online y olvidé. Lo abrí. Era una caja llena de juguetes. Nada raro en sí. Muñecas, libros, peluches. Pero todos tenían una etiqueta pegada. Todas con mensajes. Algunas decían cosas como de tu abuela que te ama, pensando en vos cada día, nunca me voy a rendir con vos. Otras tenían frases que daban miedo, algún día vas a saber la verdad, tu mamá no me deja verte, te espero siempre. Sentí una mezcla de asco, bronca y miedo. Agarré todo, lo metí de nuevo en la caja, y la llevé directo a la estación de policía. Hice la denuncia. Adjunté fotos, escribí el reporte, entregué la caja entera. El oficial me dijo que era una violación indirecta de la orden de restricción, que si bien no había contacto físico ni directo, eso contaba como un intento de acercamiento. Y lo peor, si lo hacía una vez, podía hacerlo otra vez. Después de eso, empecé a revisar todo. Revisé a quién le había dado mi dirección últimamente. Pensé si se la pudo haber pasado a alguien sin darse cuenta. Mi mayor sospecha era el jardín. Pero no, ahí estaba todo controlado. La única posibilidad era que algún familiar, tal vez de esos que me escribieron mensajes a los días de la demanda, hubiera colaborado con ella. Pero no tenía cómo probarlo. Esa misma semana, la maestra del jardín me pidió hablar otra vez. Me congelé. Otra vez esa sensación de algo pasó. Me mostró un dibujo que había hecho mi hija. Era ella, una mujer con pelo blanco, y un cartel que decía te extraño. Me explicó que no había nada alarmante, que los niños dibujan lo que tienen en la cabeza, que no significa que esté sufriendo, pero que le llamaba la atención que últimamente repitiera mucho que tenía otra casa, que su abuela la esperaba ahí. No podía creerlo. No solo me estaba acosando a mí. Estaba intentando meterse en la cabeza de mi hija. Plantar ideas, confundirla. Crear una narrativa donde ella era la víctima, la buena, la que amaba, y yo la que prohibía, la que alejaba. Me dieron náuseas. Ahí fue cuando decidí que no podía seguir sola. Empecé a llevar a mi hija a terapia. Una psicóloga infantil recomendada por la pediatra. Al principio fue difícil. No sabía cómo explicarle a mi hija por qué íbamos a hablar con una señora. Pero de a poco, se fue soltando. Dibujaba, contaba cosas, jugaban. Y la psicóloga me dijo algo que me marcó: tu hija no está dañada, pero está alerta. Está sintiendo tensiones que no entiende. Y si no la ayudamos ahora, esas cosas se le van a quedar para siempre. Me rompió. Porque todo lo que hice fue para protegerla. Todo lo que aguanté, lo hice por ella. Y aún así, el daño se colaba. Como agua por las rendijas. Aunque yo cerrara todas las puertas, pedí extender la orden de restricción por un año más. Esta vez con pruebas nuevas, la caja, los dibujos, los mensajes. Me la dieron. Esta vez, definitiva. Mi madre fue notificada. No podía acercarse, ni enviar cosas, ni usar intermediarios. Cualquier violación era delito. Después de eso, se desató otra tormenta. Un primo me llamó para decirme que mi madre estaba mal de verdad, que yo la estaba empujando a una depresión, que estaba hablando de irse para siempre, que yo iba a tener la culpa. Y ahí supe que todo había terminado. Porque esa fue su última carta. Su carta sucia, baja, manipuladora. La amenaza emocional. La que había usado conmigo desde que tengo memoria. Si no haces lo que quiero, me destruyo. Y va a ser tu culpa. Ya no me afectó. No me generó culpa. Me generó asco. Y ahí entendí que no hay nada más peligroso que una persona que usa el amor como arma. A partir de la orden definitiva, todo cambió. No de un día para otro. No con fuegos artificiales ni una sensación de libertad instantánea. Cambió en lo lento, en lo silencioso, en lo real. La primera semana sin mensajes, sin visitas, sin que nadie tocara el timbre, sin sobres, sin remitente. La segunda, con mi hija preguntando menos por la abuela. La tercera, sin tener que revisar la cámara de la entrada cada vez que alguien pasaba por la vereda. Y ahí supe que estábamos saliendo. Empezaron a pasar cosas simples, cotidianas, cosas que antes estaban manchadas por el estrés constante. Llevé a mi hija al cine por primera vez. No me preocupé si alguien nos seguía. Volvimos caminando sin apurar el paso.
La llevé a un cumpleaños en la casa de un compañerito del jardín. Me senté a tomar un café con otras madres. Reí de verdad. Sentí que podía mirar alrededor sin esperar que algo explote. Yo también volví a terapia. Empecé a hablar de todo esto desde otro lugar. Ya no desde el miedo, desde la reconstrucción. Empecé a entender cosas que antes me negaba a aceptar, que lo que viví fue abuso, que el hecho de que viniera de mi madre no lo hacía menos grave, que no estaba exagerando, que proteger a mi hija no me hace una hija ingrata, ni una paranoica, me hace una madre. También entendí que parte del trauma era esa idea de que todo lo que hago tiene que ser perfecto, porque si no, alguien va a usarlo en mi contra, que no puedo mostrar debilidad, que tengo que tener la casa limpia, la heladera llena, la agenda ordenada, la sonrisa puesta. Porque si no, alguien como ella va a señalarme y decir, ven, no puedes sola. Y no puedo con todo, pero eso no significa que no pueda ser madre. Lo que no puedo es vivir siendo vigilada, evaluada, juzgada. Lo que no puedo es criar a mi hija con una sombra atrás diciendo que va a arreglar todo si yo me caigo. Lo que más me costó aceptar fue que mi madre no va a cambiar. Nunca. Que ese personaje que conocí cuando era chica, esa mujer que me abrazaba cuando tenía fiebre o me preparaba el desayuno los domingos, ya no existe. O tal vez nunca existió como yo creía. Tal vez siempre fue así. Tal vez yo no quise verlo. Cortarla de mi vida no fue fácil. No lo es. Todavía hay días en los que la pienso. En los que me imagino cómo sería todo si no fuera tan jodida. En los que veo a mi hija jugar y me digo, ojalá tuviera una abuela presente, una que le diera amor de verdad. Pero después recuerdo lo que pasó. Y entiendo que eso no es amor, que nunca lo fue. Que una abuela que ama no hace lo que ella hizo. No denuncia, no manipula, no miente, no asedia, no destruye. Y cada vez que mi hija me abraza, cada vez que se duerme tranquila sabiendo que estoy ahí, cada vez que me dice, te quiero, mami, sé que hice lo correcto, que estoy construyendo algo distinto, que el ciclo se rompe conmigo. Mi madre sigue viva, vive a unas cuadras, supongo que sigue inventando historias, supongo que habrá gente que le cree. Me da igual, ya no me importa lo que ella diga, ya no me importa si se hace la víctima, si dice que su hija la abandonó, que le quitaron a su nieta, que fue una madre ejemplar y yo una desagradecida. Me da igual, porque hoy mi hija me mira a los ojos sin miedo, y yo también puedo mirarme al espejo sin culpa. Y con eso, basta.